Hola joven, ¿listo para la palabra de Dios? Atento porque Dios te hablará el día de hoy. Quedarse en casa es algo que estamos escuchando desde hace semanas, incluso meses. Jamás imaginamos que viviríamos algo tan dramático y serio. El tema de hoy veremos cómo podemos estar en casa y no cometer los errores que alguien muy famoso cometió después de ser elegido por Dios. Te invito a que me acompañes a 1 Samuel 16:7 y le voy a empezar a dar lectura. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Voy a abrir esta enseñanza con una pregunta. ¿Te gustan los deportes? A mí me encanta practicar deportes. Aunque desde muy chica no era muy buena con los deportes, pues siempre me apasionaba el poder correr, hacer alguna actividad y podría distraerme. Recuerdo que cuando estaba en la escuela en educación física, lo primero que hacíamos era escoger los equipos. 2 jugadores escogían como capitanes y ellos a su vez escogían alternadamente pues a los jugadores para que sus respectivos equipos estuvieran con ellos. Entonces, ¿te acuerdas cómo escogían los capitanes a sus jugadores? Los escogían porque eran bien parecidos, por su forma de vestir, por ser populares o porque les caían bien. Bueno, algunas veces sí, pero definitivamente no. O sea, escogían a los jugadores por su velocidad, por su destreza y escogían jugadores que pudieran pensar rápidamente y hacer buenas decisiones, que al final de cuentas hicieran un buen trabajo cuando el juego se ponía difícil. Tengo otras memorias de esos momentos que no son muy felices. Recuerdo estar parada esperando con miedo que fuera la última en ser escogida o no ser escogida. Por ejemplo, en la universidad teníamos que escoger una actividad extraescolar, entonces la mayoría era deportes y si bien pues sí se me daba pues el cálculo, la física, las matemáticas, se me daba encontrar 1000 errores en 2000 líneas de código, armar una computadora con diferentes piezas de otros equipos, pero era un costal de papas para el deporte. Y sabes, yo no era la más alta, ni la más fuerte, ni tampoco la más rápida, pero tenía mucho corazón y sabía que podía hacer el trabajo si alguien me escogía. Te cuento todo esto porque en la historia bíblica de hoy, Dios ha decidido escoger un nuevo rey para Israel. Una persona que no era muy grato a la mirada de sus hermanos, porque era el menor, porque no era muy fuerte, porque no era muy hábil probablemente. Pero probablemente tú ya conozcas esta historia, pero te voy a recordar un poquito más. Mira, Dios le dijo al profeta Samuel que fuera a Belén, específicamente a la casa de Isaí, porque había escogido a uno de los hijos de Isaí como rey de Israel. Cuando Samuel llegó a Jerusalén, pues fue a la casa de Isaí y le dijo que le presentara a sus hijos para que Dios le dijera a cuál de ellos había escogido. Mientras cada hijo de Isaí pasaba frente a Samuel, Dios le decía que ese no era pues el escogido. Y pues Samuel no entendía lo que estaba sucediendo. Todos eran hombres muy guapos y fuertes. Definitivamente uno de ellos debía ser el escogido. Pero Dios le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. ¿Quién era el escogido? Normalmente siempre escogen al fuerte o al guapo o al más inteligente, pero ¿por qué los hijos de Isaí no estaban como es una opción? Tú sabes de quién estoy hablando. Aquel muchacho con una belleza inexplicable que en esos momentos estaba cuidando a las ovejas de su padre. Siguiendo la historia, Isaí le respondió a Samuel: queda David, sí, el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando del rebaño. Entonces Samuel le dijo que mandara a buscarlo. En poco tiempo, pues David llegó y estuvo frente a Samuel. Y Dios dijo: este es. Él será el próximo rey de Israel. Levántate y úngelo. David no era el mayor, ni el más alto, ni siquiera el más fuerte. Era solo un niño que pastoreaba ovejas. Pero cuando Dios vio a David, él vio un rey. ¿Por qué? Porque Dios no se fijó en las apariencias, sino que miró el corazón. Algunas veces podemos pensar que somos muy jóvenes para hacer algo importante para Dios. Si alguna vez tienes pensamientos como este, deseo que recuerdes la historia de David. Cuando otros miraban a David, solo veían a un pastorcillo, a un pequeño. Pero cuando Dios miró a David, vio a un rey. En pocas palabras, para cerrar este intro, David fue el elegido por Dios, así como tú
y como yo somos elegidos. No importa nuestro físico, nuestra inteligencia, si somos altos, pequeños, nosotros somos escogidos, joven. Pero como escogidos tenemos muchas tentaciones como David. Recuerda, David pecó, David estaba en casa y pecó, David fue elegido y pecó, David siendo un rey, pecó, David pecó. Y para ayudarnos en la enseñanza utilizaremos el concepto de un viaje. Cuando viajamos siempre hacemos varias preguntas. Pues primero, quiero saber cuán lejos está el destino. Segundo, me gustaría saber si habrá desvíos o complicaciones en el camino. Para finalmente tengo que saber cuánto me va a costar el viaje. Entonces, vamos a ver la distancia del pecado, el desvío del pecado y la deuda del pecado. ¿Cuán lejos me llevará? ¿Cuánto tiempo me va a detener? ¿Cuánto me va a costar ese pecado? Acompáñame a 1 Samuel 11:1. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. El versículo 1 nos dice que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. David era el rey de Israel y debía haber estado con su ejército, pero David se quedó en su palacio. Como resultado, David estaba en el lugar incorrecto. El pueblo de Israel había pedido un rey para que les pudiera dirigir en la guerra. Sin embargo, David se quedó en casa. Hasta ese momento todo había salido súper bien con David. Él tenía 50 años y había reinado en Jerusalén más de 12 años. Vivía en el monte de Sión y tenía muchísimos hijos y muchísimas hijas. Tenía muchos consejeros y un ejército muy poderoso. Dios le había perseverado en cada batalla mientras David derrotaba a sus enemigos y salía triunfante. Pero en esos momentos David se encontraba en el lugar incorrecto y por eso se metió en problemas. Créeme que si su mente y energía hubieran estado ocupadas en el trabajo de su llamamiento como rey, no habría caído en pecado. Acompáñame a 2 Samuel 11:2. Una tarde, David se levantó de la cama y mientras se paseaba por la azotea del palacio, vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era muy hermosa. David mandó a llamar a sus oficiales y les preguntó quién era la mujer. Uno de ellos respondió: es Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías el hitita. Betsabé recién acababa de terminar su periodo menstrual y estaba cumpliendo los ritos de purificación de este, cuando David envió mensajeros a la que la trajeran ante él. Cuando ella llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Betsabé quedó embarazada y se lo hizo saber a David. En este versículo vemos que David, por estar en el lugar incorrecto, se encontró en el lugar de la tentación. En los versículos 3 y 4 vemos que David fue vencido por la tentación. Ahora, David no estaba sencillamente jugando con el pecado, él ya había cometido adulterio y estaba completamente seguro de eso. Ahora, él es culpable de dormir con la esposa de otro hombre. Ahora bien, la naturaleza del pecado es así. Un día David decidió quedarse en casa para hacer algo que no debería de haber hecho. Él no estaba cumpliendo con su deber. Él tenía confianza que su ejército iba a ganar la batalla. Él no vio la necesidad de estar donde Dios le había puesto como el líder de Israel. Aprendamos una lección muy importante de David. Si no estamos en nuestro lugar haciendo nuestro deber, hay un gran peligro de caer en la tentación. No es suficiente pensar que todo va a salir bien. Si tú dejas de leer la Biblia y de orar y piensas, pues no importa, esto no me va a afectar, estás muy equivocado. Estás muy equivocada. Si tú dices, me siento cansada esta noche, yo creo que no voy a la iglesia, el Señor va a entender. Déjame decirte, si David hubiera estado en el campamento planeando el ataque en contra del enemigo, no habría mirado a la esposa de otro hombre mientras ella se bañaba. ¿Cómo es el pecado? David se quedó en casa. Él miró a una mujer bañándose. Él buscó la oportunidad para conocerla y él cometió adulterio. Esa es la naturaleza progresiva del pecado. Siempre el pecado te lleva más lejos de lo que tú quieres ir. Y no solo fue él. Dice la Biblia que llamó a sus oficiales y les preguntó, ¿quién es ella? Miren qué bárbara, se anda bañando ahí nomás. No. David no estaba pensando,
¿Voy a quedarme en casa y cometer adulterio? Sí. No. Un paso siguió el otro en el progreso del pecado. David solamente se rehusó a hacer lo que Dios tenía para él. David no hizo planes para cometer adulterio. Sencillamente puso su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Un paso siguió al otro. Y finalmente pues se encontró en brazos de la esposa de otro hombre. Así es la naturaleza del pecado, joven. ¿Piensas que puedes controlar el pecado? ¿Piensas que puedes dominar el pecado? No, tú no controlas el pecado. Lamentablemente el pecado nos puede controlar a nosotros. Tú no puedes viajar con el pecado definitivamente. El pecado siempre te va a llevar más lejos de lo que tú quieres ir. No puedes jugar con un pecado en tu mente o buscar una ocasión para pecar en el trabajo o en la escuela. Tienes que pasar la espada de Dios por la raíz del pecado y necesitas hacerlo ahora. No esperes, el pecado es progresivo. El pecado te lleva más y más lejos de Dios. Nunca jamás te deja igual. El pecado no solamente te lleva más lejos de lo que tú quieres ir, sino también te detiene más tiempo de lo que tú quieres. El pecado siempre trae malas consecuencias. David nunca pudo regresar a su condición anterior después de que pecó. Él nunca volvió a ser igual. En el versículo 6 en adelante, hasta el 25, David trata de cubrir su pecado. Su plan fue que Urías durmiera con su esposa. Entonces así el pecado sería cubierto. Sin embargo, David se frustró porque Urías no quiso ir a su casa mientras sus compañeros estaban en la batalla. Aun cuando David lo embriagó, Urías no fue a su casa. En su desesperación por cubrir su pecado, David hizo un complot para cometer homicidio. Y tú pensaste, bueno, pues ya hizo el pecado, pero ¿por qué siguió? Y ahí recordamos Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prospera. Al enterarse de la muerte de Urías, que es en el versículo 23 y 25, David encontró alivio de su presión. Bueno, al menos eso fue lo que pensó. Ahora bien, recuerda que todo empezó cuando David decidió quedarse en casa en vez de hacer la voluntad de Dios. David nunca se acostó el primer día diciéndole a Dios, Señor, voy a cometer adulterio y asesinato también, ¿no? Sencillamente David estaba en el lugar incorrecto y la naturaleza progresiva del pecado le dirigió paso por paso. Por último, veamos la deuda del pecado. ¿Cuánto le costó a David su pecado? Cuando el profeta lo afrontó, David se arrepintió. Él fue perdonado, pero su perdón no borró las consecuencias de su pecado. Primero, su bebé murió. Segundo, la violencia, el engaño y los actos inmorales fueron plagas a su familia. Mira las lecciones que sus hijos aprendieron de su papá por su pecado. Un hijo violó a su hermana, el hermano de ella más tarde mató al violador. Este mismo hizo una revolución en contra de David y durmió con todas las concubinas de David. Lo peor de todo fue que el pecado de David provocó que sus enemigos blasfemaran el nombre de Jehová. Joven, el pecado te llevará al peor de los posibles finales. Si tú eres salvo, el pecado quiere arruinar tu testimonio, tu familia y tu iglesia. El pecado te lleva más lejos de lo que tú quieres ir. Te detiene más tiempo de lo que te quieres quedar. Y siempre, pero siempre te cuesta más de lo que quieres pagar. Recuerda a David, aunque despreciado y rechazado por su familia y humillado por aquellos en su ciudad natal, Dios vio el corazón de David. Por esta razón, Dios eligió a David como el próximo rey de Israel. A través de esto obtenemos un profundo conocimiento de la naturaleza redentora de Dios, quien usará a cualquier persona a pesar de su pasado, a pesar de su herencia, a pesar de los pecados que ha cometido. Siempre, siempre usa a cualquier persona, siempre y cuando tengan un corazón para Dios. Tomemos el ejemplo de David. Debemos de realizar la voluntad de Dios y no quedarnos en nuestra zona de comodidad como lo hizo David. Él se quedó en casa. Repito, si David no hubiese estado en su casa, en su palacio, nada de esto hubiera pasado. Quizás si tú estuvieses haciendo la voluntad de Dios, no estarías en el problema en el que estás. No estarías pensando en cómo cubrir tu pecado anterior. Escucha,
esta palabra es muy importante para que tú puedas tomar las mejores decisiones que Dios tiene para tu vida. No dejes que la tentación llegue a tu casa, a tu cuarto, a tu lugar de conformidad. No dejes que el enemigo hable a tu oído y te diga un mil de cosas. Es por eso que siempre necesitamos la gracia y el favor de Dios con nosotros. Créeme que David se arrepintió y lo podemos ver en Salmo 51, que dice así: Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí, por tu gran ternura borra mis culpas, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. En verdad soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad tú amas al corazón sincero y en lo íntimo me has dado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Lléname de gozo y alegría, alégrame de nuevo, aunque me has quebrantado. Aleja de tu vista mis pecados y borra todas mis maldades. Oh Dios, pon en mí un corazón limpio, dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu generoso, para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos y los pecadores se vuelvan a ti. Líbrame de cometer homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y anunciaré con cantos que tú eres justo. Y después de leer esto tú dices, necesito hacer esta oración. Necesito decir este Salmo 51 porque yo he pecado contra Dios. Nadie somos perfectos, chicos. Nada ni nadie. Y te aseguro que a veces nos hemos sentido como David, que hacemos un pecado y volvemos a hacer otro pecado para cubrir ese pecado y se hace una bola de nieve enorme. Y la culpa ahí está y las consecuencias van a venir. Pero créeme, Dios es un Dios misericordioso que borra todo lo malo en ti. Y yo te invito esta tarde que tú cierres tus ojos y le pidas perdón a Dios. No importa que ya lo hayas hecho anteriormente, no importa. Pide perdón a Dios. Dile que de verdad estás arrepentido. Que toque tu corazón, que toque tu alma y que toque tu mente. Señor, en esta hora te damos muchísimas gracias por tu palabra. Sabemos que tu enseñanza ha sido un poco fuerte, puesto que sabemos que con el pecado no se juega. Sabemos que las tentaciones pueden venir día tras día, pero con tu poder podemos estar en el camino correcto que eres tú, Jesús. Yo te pido, Padre, que perdones nuestros pecados. Perdona, Señor, todas las faltas que hemos cometido delante de ti, Jesús. Sabemos que no somos los hijos perfectos, pero tenemos un corazón dispuesto a cambiar. Un corazón, Señor, que desea seguir tu camino, Espíritu Santo. Escucha nuestra voz, escucha nuestra oración y nuestras peticiones de nuestro corazón. No queremos ser iguales, no queremos ser como David que cubrió su pecado con otro pecado. Nosotros confesamos, Señor, nuestros malos actos, nuestros malos hábitos, Señor. Todos esos pecados que hemos cometido los ponemos delante de ti y nos apartamos en el nombre de Jesús. Dios mío, lava nuestro corazón, lava nuestra mente, nuestra vista, Señor, y nuestra boca, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a ser unas personas conforme a tu palabra, Jesús. Te pido, Señor, que tú pongas un corazón limpio, Jesús. Dame, Señor, un espíritu nuevo y fiel, Dios mío. No nos apartes de tu presencia y no quites tu Santo Espíritu de nosotros, Dios mío. Por favor, haznos sentir de nuevo el gozo de tu salvación y sosténnos con tu Espíritu generoso, Padre Santo. Líbrame de todo pecado y de todo mal, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Probablemente el peligro está en casa, probablemente el peligro está en la escuela, en el trabajo,
en tu mente, en tu corazón. Pero te soy muy sincera, si tú sigues la voluntad de Dios, créeme que nada va a salir mal. No te conformes, no te quedes parado en donde estás, porque Dios tiene muchos planes para ti. Solo es necesario que lo obedezcas. Y si lo obedeces, créeme que no vas a caer en tentación y no vas a caer en pecado tras pecado. Espero esta enseñanza te haya servido. Si fue de bendición, compártelo con tus contactos. Sé que vas a bendecir a más de una persona si tú lo compartes. Y pues espero vernos muy pronto para poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Hasta pronto. Me has llamado y 1000 veces te he ignorado. Tu amor no se ha cansado. Esperas por mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas más de mí. Perdóname, Señor Jesús. Sé que esperas más de mí. Sé que esperas.